Corrían los años finales del siglo XIX en una Venezuela sacudida por movimientos insurgentes armados provenientes de todo el país. Era la búsqueda por construir una república a partir de las distintas corrientes del pensamiento que pugnaban por ocupar espacios de la dirigencia nacional. Estos movimientos armados obligaron a muchos venezolanos a desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio nacional. Uno de estos venezolanos que formó parte de la diáspora interna fue Porfirio Morón, quien fuera para 1874 funcionario del gobierno de Guzmán Blanco y quien emigró de Comarevo buscando la tranquilidad y alejamiento del bullicio de la confrontación política armada. Así, para 1880, la vida apacible de la comunidad de Moruy en la península de Paraguaná del estado Falcón lo recibiría como uno más. Su amistad con León Martínez, funcionario gubernamental para la jurisdicción, le brindaron la protección necesaria para establecerse en dicha comarca. Una vez asentado y bajo la tutela de Martínez, comenzaría una aventura de vida que desembocaría en la constitución del engranaje educativo que beneficiaría a Moruy en los años por venir. Porfirio Morón llegó a Moruy por allí a mediados de 1800. Se supone que era un hombre guerrero, era una persona muy noble, compartía la intelectualidad con la agricultura, admirador de Andrés Bello, según lo que me contaba Martín. Ahí en Moruy pues consiguió paz, armonía, esposa y familia. León Martínez es uno de los primeros eslabones en la línea genealógica de Blanca Morón de Irausquín. Aparece como su abuelo materno. Fue considerado por los cronistas locales como el primer maestro de Moruy, hijo natural de Juana Martínez, quien con gran amor logró superar los duros obstáculos sociales que le imponían la época al haberlo traído al mundo siendo viuda. Mujer de buena posición económica, administró con prudencia el dinero producto de la venta del ganado que poseía y logró enviar a León a la ciudad de Coro a estudiar en el Colegio Nacional, donde entabló una fraternal amistad con Juan Crisóstomo Falcón, con quien estudió filosofía, artes, música, teología, literatura y gramática. Ambos compartían los mismos afanes típicos del paraguanero. Conocían de la resolana, de los cardones, del verano y de la esperanza que dejaba en el paraguanero la llegada de la lluvia. Pero también compartían la pasión por el orden y la justicia, por un Estado unificado y fortificado que diera real orden y sentido a la República. En fin, estaban gestando el ideal federal que regiría la República luego de los decisivos años por venir. Tanto León Martínez, abuelo de Blanca, como su padre Porfirio Morón, apegado a las líneas federales, trabajaron desde trincheras administrativas en el arcaico sistema gubernamental. Ambos compartieron también ideales, eran amantes de la literatura. De Porfirio sabemos que admiró la prosa de Andrés Bello y cuyas enseñanzas tendrían en un futuro no muy lejano influencia decisiva en la vida de Blanca Morón Martínez. Entre el intelecto y los ideales, Porfirio se dedicaría a labrar la tierra, oficio que compartiría con los hijos de León Martínez, entre las que destaca la figura de Josefa Martínez, de quien se enamora y casa. Juntos adquirieron el hato La Carmelera, donde procrearían 3 hijos, María, León y Blanca Morón Martínez. Esta última nacería el 27 de septiembre de 1892 y sería considerada en los años subsiguientes una mujer dotada del liderazgo necesario para trazar el camino de los habitantes de su comunidad. En su registro ante los libros de nacimiento de la Jefatura Civil de Moruy figura Rafael Cayamo Martínez, primo de Blanca y quien sería en el futuro pieza clave en la vida de esta mujer y en la instauración de un sistema educativo para Moruy. Su nombre preacordado por los esposos Morón Martínez sería Cosmelina Morón, pero al nacer
La niña destacaba por la blancura de su piel hasta el punto que influyó en el cambio de nombre a Blanca. Como te decía, que el primer maestro de ella fue su abuelo, que le enseñó todas estas cosas. Y entonces Maca fue desarrollándose como una joven que amó mucho a la cultura, se destacó en los versos, la música, el solfeo, la guitarra. Bueno, me imagino que eso fue sensacional porque me enseñó todas estas cosas, la música, el arte, la cultura, cómo estaba el mundo, las cosas buenas, las cosas malas. Maca te contaba de todo, te contaba de todo. Amada por su familia, Blanca en sus primeros años destacó por su interés en las artes. Gustaba de recitar versos, amaba la música, tocaba solfeo y guitarra, lecciones todas que aprendió de su abuelo León Martínez, quien enseñaría a Blanca y a sus hermanos sus primeras palabras. La enseñó a leer y a escribir, pero además la ilustró en artes y ciencia, en literatura y filosofía. La ortografía de Maca, como cariñosamente le decían a Blanca, era especialmente impecable. León fungiría como su maestro y guía, pues su facilidad para obtener beneficios gubernamentales le permitía acceder a libros provenientes de Europa, combinada con la capacidad intelectual que poseía y con la vocación innata de enseñar, aportó a su pequeña nieta todo un bagaje intelectual que posteriormente Blanca irradiaría a sus discípulos. Seguramente, y siguiendo la tradición local, Blanca Morón Martínez ya de pequeña comenzaba a dibujar su vocación de educadora, jugando a dictar clases a sus muñecas de trapo, juguete tradicional del poblado de Moruy, a quienes impartía seguramente los valores que don León Martínez les inculcaba a los hermanos Morón. Y fue así como comenzó a dibujar el que sería su más grande sueño y al que dedicaría el resto de su vida, la educación. Y desde pequeño pues empezó a, quizá tejió sus sueños de maestra jugando muñeca de trapo con un poco de muchachitos, enseñando y formó su sueño, tejiendo su sueño. Llegaba 1910. El país se preparaba para celebrar el primer centenario de la creación de la República, pero también este año quedaría marcado como el de los grandes temores y supersticiones para buena parte de los habitantes del país. El paso del cometa Halley y los innumerables comentarios sobre la destrucción del mundo o la llegada de una gran peste o sequía marcaría el tema obligado en los años por venir en Paraguaná. Ese mismo año, en medio de la incertidumbre y temor por el porvenir, del corazón de la Maca adolescente la muerte reclamaría a su abuelo León. Ese duro golpe sumiría a Maca en un profundo dolor, pero sería a partir de este momento que asumiría mantener viva la memoria de su querido abuelo a través del legado que depositó en sus manos. Para Maca, el primer maestro de Moruy se convertiría en muchos, en cada niño que aprendiera a leer y a escribir, en cada prosa y en cada verso pronunciado por un morullero, en cada acorde que deleitara la vida de un pueblo que veía partir a un grande y que se sembraba en el corazón de sus habitantes para siempre. Avanzada la década, a Maca le tocaría ver morir por las duras condiciones del terrible verano, de la hambruna y de la peste a muchos de sus vecinos y familiares. Superado el verano y la hambruna, Maca toma la decisión de ayudar a reconstruir su pueblo, aportando lo mejor que podía dar. Y es a partir de entonces que Maca, en 1918, a los 26 años de edad, resuelve emprender su campaña por la enseñanza de los niños de Moruy, fundando una escuelita en el zaguán de su casa. Comienza entonces a impartir las primeras letras y los primeros números. Su prédica incluía tocar de puerta en puerta, motivando a los padres a enviar a sus hijos a la escuelita. Así, poco a poco se convertiría en la maestra Blanca, o la maestra Maca, como cariñosamente le decían, a quien impartía con esmero y amor las primeras enseñanzas a los morulleros.
En 1922, y valiéndose de su ascendencia y cercanía con su primo Rafael Cayama Martínez, aquel que fungiría como secretario de la Jefatura Civil en Moruy en la época del nacimiento de Maca, le solicitaría la instauración de una escuela formal para Moruy. Rafael Cayama Martínez, hijo de Mercedes Martínez, tía de Maca, se formó también bajo la influencia intelectual de su abuelo León Martínez. Fue un reconocido intelectual de su época. Publicó el primer periódico de Paraguaná que se editaba en Moruy en 1895. Escribió innumerables ensayos literarios y libros. Ocupó importantes cargos en la vida política nacional como diputado, director de la Oficina Nacional de Correos y ministro de Fomento del gobierno de Juan Vicente Gómez. La petición de Maca para su pueblo natal Moruy tendría de inmediato especial atención, por lo que Cayama Martínez instruye ese mismo año al secretario de Educación del Estado para realizar una visita a la población y junto con Blanca Morón realizar un censo de la demanda de los niños que participarían en el proyecto educativo. Maca recorre entonces las más de 200 casas que existían para la época y se dedica a visitar las poblaciones aledañas en busca de las familias y sus niños para brindarles la oportunidad de la educación. Un año más tarde, se inicia la educación formal en Moruy, cuando se crea la escuela rural. Este logro daría inicio a la instauración definitiva en el poblado del sistema de instrucción pública y facilitaría la incorporación de nuevos maestros a la noble labor de educar para la vida. Con los años, llegaría el amor al corazón de Maca. Proveniente de la población aledaña de Los Taques, Pedro Damaso Irausquín, agricultor de profesión y amante de las matemáticas, llegaría a Moruy tras las fértiles tierras de los alrededores. Allí, escucha de la labor altruista de una maestra a quien decide conocer y apoyar en su proyecto educativo, impartiendo nociones matemáticas a sus alumnos. Maca queda prendada de este ser y ambos se enamoran. Un año más tarde, en 1924, se casarían. Desde entonces, cambiaría su nombre a Blanca Morón de Irausquín, como la conocerían las generaciones futuras. Era muy linda, una catira linda, una mujer hecha, bien hecha, con todo lo que le puedo decir, la cara bonita, el cuerpo bonito, las manos, muy delicada. Una niña delicada cuando era chiquita, según dice, y después se casó y siguió siendo, se casó con Pedro Damaso, que era un hombre como rústico, pero ella lo supo sobrellevar y fue un matrimonio feliz. De mente ágil y buen verbo, Pedro Damaso Irausquín instruiría a los varones en la agricultura, además de sumar valores y restar antivalores, y enseñaría que la misión sería siempre multiplicar las bondades y talentos del alma, y que lo único que se podía dividir era lo aprendido, para una vez dividido se expandiera en una ecuación que solo el amor por el prójimo podía explicar. Lo más duro era los días jueves, cuando decía Maca, oye matemática. Matemática, no ya sabíamos lo que nos era. Allá venía Pedro con esa mano llena de leche y ese poco de pelo de la leche. Él salía de la vaca y no pasaba por la cocina a lavarse las manos, sino que pasaba directo. Bueno, entonces ahí nos daba la clase, pues, como yo le digo, ahí nos daba matemáticas pura, pues. O sea, regla de compañía, regla de interés, todo quebrado, todo. Hasta nos enseñaba, ¿cómo se llama? Lo que era cuántos kilos tenía una arroba, cuántos kilos tenía un quintal, una panega. Y así nos enseñaba lo más práctico de la rutina de los campesinos. Eso era la matemática. Lo enseñaba la regla 3, la regla de compañía. La regla de compañía, la raíz cuadrada. Enseñaba la raíz cuadrada, cómo se mencionaba la raíz cuadrada. Y así, he hecho lo de él era matemática. Pero ese sí era rígido. Ese no tenía que compasión con él. Ambos se dedicaron en cuerpo y alma a la noble labor de educar a su pueblo.
En los pasillos de su casa, bajo la mirada admirada de Simón Bolívar y cobijados por un texto eterno que los acompañaría durante décadas, enseñaron a honrar los símbolos patrios, a cantar con solemnidad y respeto el himno nacional, enseñaron de moral y ética, así como asentaron en sus corazones el compromiso y arraigo por su país. Que Maca, desde que llegaba en la formación, ella llegaba formándonos, educándolos y era revisándolos, los revisaban primero, desde la parte personal, cómo iban sus uñas, cómo iban su pelo, cómo iban su uniforme. Y si ellos tenían, por decirles algo, que estaban sucios, que su camisita iba sucia, ellas les decían cómo lo iban a hacer. O sea, los educaba, les daba la lección de una vez, con su ejemplo. Entonces ella, que era muy cuidadosa, la hora de entrada y la hora de salida, la disciplina, la responsabilidad hacia sus padres, y según cuentan allí, involucraba mucho a los padres cuando ella iba a hacer visitas a los niños enfermos que no podían asistir por X o Y clase, pues. Ella iba después porque tenía su horario, cuenta la historia, ¿no? Tenía su horario de 8 a 12 y de 2 a 4. Y todavía después de las 4 iba a hacer visita a los niños que no asistieron. Imagínate la clase de maestros, ¿no? Según lo que cuentan los muchachos, pues para entrar a esa escuela uno tenía que ir bien peinado, bien aseado, las uñas limpias, no hablar. Cuando se estaba cantando el himno nacional, eso era rígido, es peor que un soldado, porque se estaba cantando el himno nacional, no se podía masticar chicle, uno no podía llegar allá como masticándose un chicle o comiéndose la arepa que me falta un pedacito. No, todo eso era correcto. La providencia no le daría hijos, pero tuvieron el cariño y calor de cientos de niños que cuidaron y educaron como propios. No tuvieron hijos, pero sí crió muchos muchachos. Para el año 1930, y gracias a las gestiones nuevamente de su cómplice y pariente Cayama Martínez, logra fundar en su comunidad una de las primeras bibliotecas de Paraguaná, a la que donaría todos sus libros. La llamarían Biblioteca León Martínez, en honor a su inolvidable abuelo y primer maestro de Moruy. Ella, inclusive, después fundó una biblioteca en Moruy que se llamó la primera biblioteca que no. Tú vas a ver todos los libros. Maca estaba rodeada de libros. Maca, cuando ella funda la biblioteca, tenía más de 200 libros. Y todos los libros, ella los revisaba, los leía. Pero su visión de un sistema educativo integral iba más allá, hasta el punto de establecer el primer comedor escolar del sistema educativo, al garantizar a los niños de poblaciones aledañas el alimento. Aún quedaba en la mente de Maca la huella marcada de la hambruna del año 12 y buscaba proteger a sus discípulos garantizándoles el alimento básico. Así fue que a través de donaciones de los pobladores más pudientes de la zona y de su propio peculio, cubría las comidas de sus escolares. Tuvo esa iniciativa de que como eran estudiantes que venían de vecindarios lejanos de la parroquia Moruy, que el muchacho estuviera con un comedor. Fue uno de los primeros comedores escolares que se dio dentro del Ministerio de Educación, porque a ella le preocupaba que ese muchacho iba a estar todo el día aquí y que no se llevara un bocado de comida a la boca. Entonces, eso fue el impacto que tuvo Blanca Morón y esa vocación grandiosa. Pero Blanca Morón de Irausquín no se dedicó solo a la docencia. También asumió una labor de consejera y era vista como juez de paz para sus vecinos, quienes acudían en busca de orientaciones o consejos para sus problemas personales. Era así una luz de entendimiento en la vida de sus convecinos, una líder natural, una guía necesaria en época de oscurantismo. Maca servía de juez, servía de médico y servía de abogado, porque la gente transcurría que ella consultar algunos problemas, ¿no? Eso que tiene que ser Maca. Ya en la etapa final de su obra pública, hacia 1955, se fundó definitivamente la escuela de 6 grados en la zona. Para entonces, ya eran un equipo de maestros quienes junto a ella gestionaban los beneficios para la comunidad.
El trabajo iniciado por su abuelo León Martínez había llegado a su fin. La instrucción pública ya no era algo circunscrito a unos pocos privilegiados. Ahora, todos tenían derecho y oportunidad de formarse. Los ideales proclamados en el célebre decreto de instrucción pública de Guzmán Blanco, provenientes a su vez de los ideales de la federación liderada por el mariscal Falcón, sin duda alguna influyeron en León Martínez, Rafael Cayama y finalmente en Blanca Morón de Irausquín, para dar la oportunidad a los paraguaneros de acceder a las letras y las matemáticas, al castellano y a la moral, a la cívica como formas de educación para la formación de un ciudadano, máximo título que, a decir del libertador Simón Bolívar, podría aspirar un ser humano. En 1955 termina su etapa en el sistema de instrucción formal. Llega la hora de despedirse de todo lo que creó. El poema empezaba así: calma, calma, mi corazón se agita y tiembla al recordar con triste pena que al jubilarse se aleja la dulce maestrita, la que ha cumplido cabalmente su faena. Se aleja de su escuela, se aleja su presencia, de estas paredes que testigas son de todos los desvelos que se entregan siempre, ella nos ha dado de todo corazón. Y saquemos a lucir en cada instante, como del arca con afán se saca los consejos que todos y constantes de madre amorosa nos la Maca. Maca es el nombre que este pueblo hiciere, para llamarte todos con cariño. Maca te nombra siempre todo niño, Maca te dicen todos por doquiera. Amigos míos, unidos brindemos con amor sin fin, recuerdos eternos y agradecimientos a nuestra maestra Blanca de Irausquín. Ahí terminó el poema. Ahí terminamos los llorones. Culminada su labor oficial como educadora, decide junto a su compañero Pedro Dámaso mudarse a Los Taques para vivir allí sus últimos años. Antes de partir, procura cumplir la promesa encomendada por su hermano León antes de morir, de colocar una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro en la cima del Cerro Santa Ana, por lo que antes de partir de su querido pueblo, organiza una enorme peregrinación de gente que sube el cerro para cumplir la promesa. En esa procesión, cuentan que la cargaban en brazos a ella y a la Virgen. Para tan importante evento dispuso una congregación de más de 300 feligreses e incluso hizo subir un piano para celebrar en el lugar la Eucaristía en honor a la Virgen. Misa que ofrecería el jesuita Santiago María Andrés. Allí agradeció públicamente a su pueblo el respaldo y el amor que le brindaron. Allí se despidió de su misión de vida. Allí quedaría su legado para las generaciones futuras. Y entre aplausos y vítores, Blanca Morón de Irausquín se despidió para siempre de su querido Moruy. Pero una vez en Los Taques, su amor y preocupación por la educación de Moruy no terminó, y desde su nuevo hogar toma la decisión de donar la casa donde vivió para fundar en ella la sede de la escuela secundaria. Era una casa con 2 salas muy amplias, muy bonitas, muy decoradas a la escuela, pues moral y luces son nuestras primeras necesidades, Simón Bolívar, no sé, o sea, ella la decoraba a su imagen y semejanza, como era ella, era la enseñanza de la escuela. En 1963, la muerte arrancaría a Maca su compañero de vida Pedro Dámaso, y 6 años más tarde, en 1969, a la edad de 77 años, muere Blanca Morón. Desde entonces, Maca pasó a formar parte de todo, de las letras, de los dictados, de las risas y poemas de los niños. Pasó a formar parte de los libros, de las matemáticas, del consejo oportuno y la orientación necesaria. Pasó a formar parte de la vocación innata de cada maestro que siguió sus pasos, como el más valioso ejemplo de vocación y entrega a una causa. Oportunidad le tocó a la profesora Letizia de Vázquez, que es una profesora de mucha trayectoria, y ella en esa oportunidad le solicitó a la Cámara Municipal, hizo una solicitud
donde pedía que fueran trasladados los restos de Blanca Morón a Moruy. Se le hicieron honores, sus exequias, muchas flores, la gente de Moruy allí presente. Eso fue en la llegada, cohetes, las campanas. Salimos del obstáculo una gran caravana de docentes para hacer la entrada a Moruy. Y entramos, recuerdo, eso sería del mediodía, entre 11 y 12. Y cuando entramos, había un sol radiante, era lo que la gente decía, ¿no? Había sol. Y cuando entramos a Moruy, empezó a lloviznar. O sea, cosa tan rara, ¿no? Había como una emoción del cielo, algo que, bueno, que la gente lo vio así. Empezó a lloviznar, como que había una alegría, pues, por parte de la maestra que volvía a su tierra natal. Bueno, esa orden es muy grandiosa, que tú recibas esta orden. Es un sello lleno de sencillez, de humildad, de dulzura y de tantos dones que Dios le dio a esa insigne maestra. Yo lo siento así. Es una condecoración hermosa, grandiosa. Y es muy emocionante cuando uno revisa los documentos de los maestros, de ver ese empeño que ellos ponen en cada uno de sus cursos que realizan, de las actividades, en todo el proceso educativo que ellos realizan para ser merecedores de esa orden. Y tienen razón. Que tuvieran esa distinción era porque realmente tenían los méritos necesarios. No era ni por ningún color ni por nada, sino tuvieran los méritos que estábamos evaluando. Sí. Blanca Morón, bueno, representa un ejemplo a seguir. Una mujer con una vocación grandiosa, daba por el todo para enseñar a sus estudiantes, los trataba como sus hijos. Ser un pan, como digo yo, porque sabía tratar a las personas con cariño. Yo creo que la maestra Maca fue dotada por Dios. Y yo creo que todos los títulos que pueda tener un docente ahorita no se logran en una universidad, que es la parte humana. Y esa era una humanista por excelencia, era una socialista. Que tomemos a la maestra Maca siempre de ejemplo, que ella nos inspira, que ella como que nos contagia ese amor, esa humildad, esa sencillez, ese amor por nuestros muchachos, por nuestros educandos. Su incansable vocación de servicio la convirtió en un ícono para los docentes paraguaneros. Sus enseñanzas fueron más allá de lo convencional, reflejando la visión de un sistema educativo integral que hoy en día vemos reflejado a través del sistema educativo bolivariano, convirtiéndose en la luz que alumbra el camino y el más limpio ejemplo de honestidad, entrega y compromiso hacia sus discípulos.